este computador. Ya. Entonces, buenos días, espero se encuentre muy bien. Vamos a comenzar con la clase 1 de electrotecnia, ¿ya? El objetivo de esta clase, en principio, es conectar con todo lo que ustedes ya han visto previamente de electricidad, que probablemente me imagino que en física, quizá incluso en la media ya lo han visto, ¿ya? Pero lo que yo quiero es que lo veamos desde el enfoque que vamos a tomar en el curso. Así que vamos a partir con el apunte 1, que está en el aula virtual, y vamos a ir revisando diferentes puntos que yo considero relevantes y aclarando dudas si es que surgiesen, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contenido? Tipos de redes, concentradas y distribuidas, variables eléctricas fundamentales, ¿cierto? Voltaje, corriente, resistencia, y algunas convenciones y notaciones utilizadas, ¿ya? Y si alcanzamos a ver, leyes de Kirchhoff, que yo sé que ustedes probablemente las han visto, pero lo que yo busco después es simplificar a lo más posible para que sea mucho más directo en la aplicación de las mismas, ¿ya? Así que lo vamos a hacer de esa manera. Voy a silenciar a alguien ya, no, solamente por el tema del sonido, ¿ya? Solo tengo que encontrar la opción. Y empezamos. Ya por acá. Bueno, tampoco es mucha molestia, así que vamos a continuar. Teoría de circuitos concentrados. ¿A qué se refiere esto, por si acaso? Lo que pasa es que la mayoría de las veces, nosotros cuando trabajamos con circuitos concentrados y no distribuidos. ¿Ya? Vamos a ver primero lo que son los concentrados y después vamos a ver la diferencia, ¿ya? En principio, nosotros vamos a tener siempre un circuito eléctrico real. En este caso, ustedes pueden ver que está formado por, en este caso, una pila, ¿cierto? Que sería una batería o fuente de energía. Tenemos un resistor, que es lo que está acá, con esas franjas. ¿Qué es lo que hace él? Su único rol es limitar la corriente que circula a través del circuito. Y pueden ver aquí también este elemento medio extraño que puede parecer, pero en realidad es un diodo LED. ¿Qué es un diodo LED? Es un elemento electrónico que al momento que lo circula en una corriente eléctrica, él emite luz, con una propiedad química, en realidad de su construcción, ¿ya? Eso es todo lo que hace, ¿ya? En sí, si yo lo quisiera analizar desde el punto de vista de un circuito, yo diría, o sea, circuitar, esto sería una fuente, ¿cierto? Esto sería una línea de transmisión, y este sería, por ejemplo, la carga, ¿ya? Entendiendo la carga como aquello que está consumiendo la energía, que es finalmente lo que yo quiero alimentar, entre comillas, ¿cierto? Alimentarla. ¿Ya? Así que tenemos entonces circuito físico, que sería la interconexión de componentes y dispositivos eléctricos reales, que es lo que tenemos acá. Dado un circuito físico, nos interesa poder predecir su comportamiento, ya sea en términos de voltaje o de corrientes. ¿Ya? Esa es la idea. Siempre nosotros en circuito, yo voy a buscar voltaje y corriente. No voy a buscar campo eléctrico, no voy a buscar campo magnético, ni nada por el estilo, ¿ya? Que sería algo más cercano a lo que se ve, por ejemplo, en física. Ese dispositivo real que está acá se va a poder relacionar a un modelo ideal, ¿ya? O sea, yo puedo tomar elementos que son ideales, ¿cierto? De teoría de circuitos para representar cada uno de ellos. ¿Con qué objetivo se podrán preguntar ustedes? Con el objetivo de poder aproximar matemáticamente el comportamiento de dicho circuito real, ¿ya? Y fíjense bien en la palabra acá, que es bien importante. Aproximación, ¿ya? Yo podría decir, ya, pero si yo uso un modelo ideal, que obviamente el mundo no es ideal, no va a ser lo mismo que si yo tuviera el circuito real, ¿cierto? Y lo cual es lógico, se va a dar así. Sin embargo, mi aproximación, o en realidad, perdón, mi modelo va a ser tan preciso como yo lo requiera para poder representar el comportamiento de dicho circuito, ¿ya? O sea, yo podría decir, no, quiero calcular a la precisión, con mucha precisión, qué pasa en el circuito. Claro, ocupo un modelo más complejo y se va a acercar mucho al punto que no va a hacer gran diferencia, ¿ya? Y que recuerden, dispositivo físico real se representa por medio de un modelo con el fin de aproximar matemáticamente, ¿cierto?, sus variables eléctricas que pueden ser voltaje y corriente. ¿Se entiende hasta acá? Escríbanme en el chat nomás. ¿Sí? Ya. Porque eso es todo lo que vamos a hacer en el curso. En realidad, claro, representar con otros modelos que pueden ser un poco más complejos, pero esa es toda la idea. Tratar de aproximar qué pasa en un circuito real a partir de un modelo. Ya, ¿sí se entiende?
Entonces vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos el caso de las luces de un auto. En este caso es un faro izquierdo y un faro derecho. ¿Ya? Y tenemos entonces que la batería está acá, ¿cierto? Acá tenemos un interruptor. Por aquí podría haber un fusible incluso, pero este modelo es más simple, ¿cierto? O perdón, este circuito es más simple, así que se muestran solamente estas luces. El chasis vendría a ser lo que está conectado en este caso a tierra o el negativo. Después vamos a ver bien qué es lo que es tierra, porque es importante entenderlo. Pero por ahora asuman que está asociado al negativo de nuestra fuente. Y el modelo que vamos a usar en este caso para poder representar este circuito real sería este. Ustedes pueden ver que acá hay una fuente, aparece como con una barra más larga, otra más corta, un positivo y un negativo. Vamos a agrandarlo porque se ve medio pequeño el dibujo. Tenemos también, fíjense que el interruptor que está acá está representado por medio de este elemento, ¿cierto? Que sería un modelo, en este caso, ideal. Un interruptor, que simplemente abre el circuito impidiendo la circulación de corriente o se cierra permitiendo la circulación de corriente. Vale decir, es todo lo que hace, ¿cierto? Y estos faros son representados por medio de resistores. Uno podría decir, ¿en realidad se comportan como resistores? ¿Por qué no son LED como en el caso anterior? Y en realidad, para lo que se quiere calcular, supongamos que podría ser la corriente que está circulando por el circuito, este modelo se ajusta relativamente bien a lo que está ocurriendo con nuestro circuito, así que es válido para el caso que estemos trabajando ya. Por ahí, si alguien quisiera modelar también el efecto que tiene el calor en cada uno de ellos, ¿cierto? Podría hacerlo también, pero para nuestro caso anda súper bien. Y yo podría, como les digo, calcular acá la corriente que finalmente va a estar suministrando la batería a nuestros focos. ¿Ya? Y podría calcular, por ejemplo, las necesidades de corriente de la batería. ¿Sí? Ese es otro ejemplo. Ahora, algunos conceptos básicos, que yo he mencionado varias cosas entre medio y quizás por ahí surgió alguna duda, ¿ya? Pero recuerden, circuito sería una interconexión de elementos ideales. Los elementos ideales son, o en realidad representan o aproximan las propiedades de los elementos físicos simples o fenómenos físicos. Están precisamente definidos y caracterizados. Eso quiere decir que en realidad uno sabe cómo se comportan y por lo general lo que se busca es simplificar, siempre que sea posible, los cálculos que vamos a realizar después. ¿Qué sería ahora el análisis de circuito y el diseño de circuitos? El análisis va a corresponder a directamente determinar los voltajes y corrientes en cada uno de los elementos, dado que se conocen el circuito y sus señales de entrada. También yo podría con ello calcular las potencias que circulan. ¿Ya? O sea, finalmente analizar es conocer qué pasa en el circuito. Yo creo que igual la frase igual da a entender más o menos eso mismo, ¿cierto? Diseño o síntesis de circuito, que también se le llama así. Consiste en encontrar un circuito, típicamente los parámetros de los elementos, de modo de producir una salida determinada ante ciertas señales de entrada. Vale decir, es el caso contrario. Yo no estoy analizando algo que existe, estoy creando algo que no existe para cumplir con algunas especificaciones. Supongamos que yo quisiera crear ya que estamos hablando de luces, un sistema de iluminación para, supongamos, un restaurante, una discoteca, lo que sea, y yo tengo que calcular bien para que las líneas de mis conductores, o perdón, mis conductores no se sobrecalienten, ¿cierto? Que no se me vaya a ir abajo todo el sistema, porque recuerden que pueden haber incendios y todo, ¿cierto? De hecho, eso es muchas veces lo que produce los incendios. No sé si ustedes se han dado cuenta que en Valparaíso en particular, no tanto ahora, pero hace unos años hubieron varios incendios en locales nocturnos y cosas por el estilo. Y yo les puedo comentar rápidamente por qué ocurre eso, ¿ya? Y es porque en realidad, como esas generalmente son casas antiguas que tienen un sistema eléctrico que está diseñado para unas pocas luces, estamos hablando de que casas antiguas ya, no sé, 30, 40 años, quizá un poquito más, lo que hacen después al poner un montón de cargas, equipos, no sé, para humo, para iluminación, que tiene mucho más consumo, hacen que los conductores que tiene el circuito empiecen a necesitar que empiecen a circular mucha más corriente, ¿ya? Lo cual produce sobrecalentamiento y por efecto Joule, ¿cierto? Finalmente su aislante se termina dañando, se reseca, se puede producir finalmente un sobrecalentamiento en algún material, por ejemplo, que esté en entretecho y cosas por el estilo. Y ahí es donde finalmente se producen los incendios. Generalmente son por fallas eléctricas, ¿ya? ¿Y por qué pasó eso? Porque no se hizo un análisis del circuito y no se volvió a diseñar un circuito que sea acorde a las necesidades de corriente y de potencia que se requieren, ¿ya? O sea, es importante.
¿Ya? ¿Se entiende la diferencia entre análisis y diseño? Sí. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, yo había hablado acerca de lo que era un circuito concentrado y me centré directamente en un circuito físico, ¿cierto? El modelo y que buscaba aproximar qué ocurría con el circuito, ¿ya? Pero ¿qué es un circuito concentrado específicamente? Y aquí está la definición formal, que probablemente no se va a entender, pero vamos a verlo también de un punto de vista mucho más simple, ¿ya? Primero, definición formal. Es un circuito, bueno, un circuito concentrado es aquel cuyas dimensiones físicas son pequeñas comparadas con la longitud de onda asociada a la mayor frecuencia de interés. Lo cual probablemente no nos dice mucho, ¿cierto? Pero quiero que ustedes piensen de la siguiente manera. Un circuito concentrado es aquel en el cual los elementos están relativamente cerca, donde las distancias no influyen. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Donde, por ejemplo, voy a retroceder un poco, mostrarles una imagen. Supongamos que yo digo, ya, que entre este punto, entre este nodo y este nodo tengo, supongamos, 12 volts. Yo sé que entre este punto, perdón, entre este que está acá y ese, va a haber los mismos 12 volts. ¿Ya? Porque la distancia no me va a suponer alguna diferencia. Uno podría decir, bueno, es lógico que sea la misma tensión si están en paralelo. Así que, no sé, lo han visto ya antes en física quizás, ¿ya? Pero vamos a ver que hay circuitos en los cuales eso no ocurre, porque las distancias son tan grandes en las cuales yo no puedo usar un modelo concentrado, ¿ya? Y va a pasar por lo que dice acá. Ahora, según lo que menciona el apunte, nos dice que desde el punto de vista de la teoría electromagnética, el circuito se reduce a una singularidad puntual y las ondas se propagan instantáneamente por el circuito. Por eso yo podría asumir que en realidad, si tengo estos dos elementos en paralelo, en realidad, entre este punto y este punto, instantáneamente va a haber la misma tensión. ¿Ya? Y del mismo modo, tampoco los elementos concentrados ideales, ¿cierto? Van a tener dimensiones físicas ni orientación espacial, sino que simplemente el circuito yo lo puedo dibujar como yo quiera. ¿Ya? No importa si yo dibujo un circuito que los elementos estén más separados, estén uno sobre otro, siempre que las conexiones se mantengan. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cuál es el otro caso que yo les menciono, ¿cierto? Porque si estoy diciendo que aquí no influyen las distancias, tiene que haber uno en el cual se influyen. Y precisamente ese caso es donde se aplica la teoría de circuitos distribuidos, ¿ya? Que ustedes pueden ver acá unas torres de transmisión, también podríamos tener guías de onda, ¿ya? Y aquí en realidad la distancia es tan grande que hay que empezar a considerar caídas de tensión a lo largo del circuito. Podría ser el caso, volviendo al circuito que tengo acá. Acá, por ejemplo, supongamos que esto fuera un generador. Después acá yo tengo, no sé, 20 kilómetros. Tengo una carga, que podría ser una subestación. Tengo acá otros, no sé, 30 kilómetros y tengo otra subestación. Yo no podría asegurar que la tensión que está llegando, por ejemplo, entre estos terminales y estos terminales sea la misma, porque lo más probable es que surja una caída de tensión a lo largo de este conductor. Yo tendría que modelar eso diciendo, por ejemplo, hay una caída de tensión determinada por metro. ¿Ya? Así que ahí sería un modelo distribuido el que habría que seguir. ¿Ya? Para su tranquilidad, en el curso nosotros nos vamos a centrar únicamente en los circuitos concentrados, que son, yo diría, la gran mayoría. ¿Ya? Vale decir, donde las distancias no van a influir, donde yo puedo asumir que directamente, instantáneamente se van a propagar todas las ondas. ¿Ya? Y pasando ahora ya a las variables eléctricas fundamentales, porque eso quizá era medio extraño, pero como les digo, nosotros nos centramos únicamente en este caso en circuitos concentrados. Y dentro de ellos las variables eléctricas fundamentales van a ser, vamos a partir primero con la corriente eléctrica, ¿ya? Que por lo general a uno ¿qué le dicen? Le dicen, no, mira, la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que fluyen, por ejemplo, en un tiempo determinado, o algo por el estilo. Sin embargo, la forma más correcta de definir la corriente eléctrica sería decir que la tasa de cambio transferida a través de una sección transversal en un tiempo determinado. O más simple aún, vamos a ver, saltarnos un poquito, después vamos a revisar esto, lo que aparece acá. Tenemos un conductor, que en este caso está definido como un cilindro, ¿cierto? Podemos ver que hay unas cargas positivas o cargas negativas, y que las cargas están fluyendo a través del conductor, o perdón, a través de nuestro conductor en este caso, ¿cierto? Sí, eso dije, así que está bien. Están fluyendo cargas eléctricas, y ¿qué va a hacer la corriente eléctrica? Simplemente, ¿cuántas cargas están pasando
por esta sección transversal. Es como si yo tuviera un río, por ejemplo, y yo digo, en determinada área del río o en determinado lugar, ¿cuánta agua está pasando? ¿Cuál es el caudal? ¿Ya? En ese caso, lo que estaríamos midiendo es la cantidad de agua que pasa. Aquí, la cantidad de carga que pasa por esa sección. ¿Sí? Eso es la corriente eléctrica. Y vamos a tener que también se puede definir matemáticamente de la siguiente manera, como la tasa de cambio, ¿cierto?, de la carga en el tiempo. Es medida en amperes, que vendría a ser coulomb por segundo, ¿cierto?, lo que define esa unidad, debido a que obviamente es carga sobre tiempo. Y aquí viene el por qué corregía al principio lo que muchas veces nos dicen, de que la corriente eléctrica finalmente es representada por medio de electrones que fluyen, por ejemplo, por algún elemento. Y en realidad eso es solamente válido para los conductores. Para otros casos, como semiconductores o aislantes, eso no es válido, ¿ya? Son las cargas las que fluyen. Lo que pasa es que los electrones en sí tienen carga, ¿cierto? Y en un conductor efectivamente pueden fluir. Y como les menciono, bueno, acá se menciona directamente, en materiales conductores como el aluminio o el cobre, la corriente corresponde al movimiento de los electrones libres. Y para que tengan una idea, un ampere sería equivalente a que circulara en la carga de esta cantidad de electrones. Esos electrones son 6.242 por 10 a la 18. En este momento no me acuerdo si le puse el punto o la coma, pero me parece que le puse la coma ahí. ¿Sí? Sería 6,242 por 10 a la 18 electrones por segundo. O sea, esa sería la carga que correspondería en este caso a un ampere, si que pasara en un segundo. Considerando, ¿cierto?, que la carga de electrones es la que se escribe acá. ¿Se entiende a lo que me refiero con la corriente eléctrica? Recuerden, un flujo de carga en un tiempo determinado. Sí, por lo menos yo entendí. Ya, muy bien. Recuerden, si algo no se entiende, me mencionan nomás y ahí lo vamos revisando, ¿ya? Ahora recuerden que, como les comentaba, estamos revisando los conceptos básicos, que es un poco más teórico. Yo sé que de repente puede ser más aburrido, pero es necesario partir de una base, ¿ya? Después vamos a hacer más problemas. Yo diría como del miércoles de la tarde, del viernes, solamente problemas. Ya. Ahora, ustedes quizás se podrían preguntar, ya, sí, se entiende que circula carga, ¿cierto?, a través de una sección por un tiempo determinado. Pero ¿por qué acá aparecen positivas y negativas? ¿Cuál es la correcta? ¿De qué forma fluye la corriente eléctrica? ¿Como cargas positivas, como cargas negativas? Y esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Y lo que ocurre es lo siguiente, miren. Originalmente, estamos hablando cuando se empezó a estudiar todo el tema de los campos eléctricos, de la corriente eléctrica, de tensión, se asumía que la corriente eléctrica era tal cual como, por ejemplo, son otras magnitudes de la naturaleza. ¿Cuáles, por ejemplo? Pensemos que si estamos en un cuarto y en ese cuarto hay una mayor temperatura y afuera del cuarto hay una menor temperatura, ¿hacia dónde debería fluir el calor? Si yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden responder en el chat? Hacia afuera el Ya, calor se escapa, ¿o no? claro, ¿cierto? Eso sería lo natural, ¿sí? Ya, pensemos en otro caso. Pensemos en el caso que tenemos dos estantes. Imagínenselo, después voy a dibujar, pero dos estanques, perdón. El de la izquierda tiene un mayor nivel. El de la derecha, para ustedes, ¿cierto?, tiene un menor nivel. ¿Ya? No sé si lo alcanzan a ver. Y yo tengo digamos, un conducto, no, una tubería que los conecta. De momento está cerrada, pero al momento que lo abra, ¿de dónde fluiría el agua? ¿Del de mayor nivel al de menor o de menor al de mayor? ¿Mayor a menor o menor a mayor? Claro, ¿cierto? De mayor a menor. ¿Sí? De mayor nivel a menor nivel. De donde había mayor temperatura para el caso del calor a menor temperatura, ¿cierto? Y si ustedes empiezan a buscar ejemplos, hay muchos casos en los cuales las magnitudes, por ejemplo, físicas, tienden a producir eso, ¿cierto? Que circula, por decirlo así, energía desde donde hay mayor potencial a donde hay menor potencial, ¿ya? Eso mismo fue lo que asumieron cuando se estaba estudiando la corriente eléctrica. Dijeron, ah, mira, si yo tengo un mayor potencial en este punto y tengo un menor potencial acá, es natural que fluya la carga, ¿cierto?, positiva, donde hay mayor carga positiva a menor carga. Claro, y eso es lo que se le llama la dirección convencional de la corriente eléctrica. Sin embargo, al ir estudiando cómo se comportaba realmente la corriente eléctrica, se dieron cuenta que en realidad fluía al revés. Eran las cargas negativas las que fluían en ese sentido. Y claro, uno podría decir,
ya, si es que fluyen cargas negativas, supongamos, esto se va a ir haciendo cada vez más positivo, y esto más negativo, ¿ya? Ese sería lo que se le llama el sentido real de la corriente eléctrica. Sin embargo, como todas las teorías ya se habían definido, ¿qué pasó? Dijeron, no, mira, vamos a mantener el sentido, pero le vamos a llamar convencional. O sea, como que la carga eléctrica, o perdón, la corriente eléctrica fluye desde un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. ¿Sí? Por eso que aparecen las dos. Y en realidad ambas serían válidas, pero una es convencional porque era lo que pensaban todos antes, y este sería el real. Y antes de avanzar a la siguiente, les comento que este sentido es el que nosotros vamos a usar porque en realidad está definido en toda la teoría, ¿ya? Y no hace mayor diferencia. Ya. Y claro, como les comentaba, por razones históricas se utiliza como referencia de dirección un flujo de cargas positivas, ¿ya? Porque ellos asumieron lo que yo les decía. Por lo tanto, se consideraría una corriente positiva cuando el flujo de cargas entra por el nodo A y sale por el nodo B. De un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. Fíjense que he usado varias veces esa palabra, potencial. Vamos a ver en un momento a qué me refiero con eso también. Físicamente se requiere energía para sostener el flujo de corriente eléctrica. Claro, de alguna forma tiene que poder fluir las cargas. Algo tiene que finalmente, por decirlo así, impulsarlo. ¿Ya? Y eso que yo hablo como potencial, o más bien una diferencia potencial, es precisamente lo que sería el voltaje. ¿Ya? El voltaje vendría a ser esa diferencia entre más potencial que tengo acá y acá. Por tanto, mientras mayor diferencia potencial tenga entre estos dos nodos, mayor debería ser la corriente, ¿cierto? Muy importante es tener claro también que las fuentes eléctricas que nosotros trabajemos no van a crear carga, sino que simplemente las van a desplazar. ¿Ya? No es como que yo tengo una fuente y de la fuente empiezan a aparecer cargas eléctricas. No. Simplemente ella fuerza la circulación de las mismas. ¿Ya? Y el efecto, como se dice, se produce a la velocidad de la luz, sin embargo, las cargas individuales se mueven mucho más lento. Y ahí ustedes alcanzan a ver que ya viene el voltaje. Pero antes de ir directamente al voltaje, a su definición formal, quiero que revisemos lo siguiente. Y aquí vamos a ocupar, de hecho podría ser un dibujo así, bien mal hecho, pero vamos a hacer un dibujo así por mientras. ¿Ya? Por si acaso yo tengo una aplicación para dibujar con el iPad, pero por ahora, como no es un dibujo muy complejo, lo vamos a hacer así directamente en Paint. ¿Ya? Así que, aunque sea chistoso usar Paint, pero créanme que para este caso nos va a servir. ¿Se dan cuenta? Están viendo un video de alguien dibujando en Paint. Ya. Pero créanme que esto va a ser útil, miren. Ya tenemos ahí estos estanques. Bueno, son estanques. Le voy a dibujar un conducto acá. Como que me quedaron en el nivel, sí, ¿eh? Pero vamos a asumir que están bien nivelados. Pero mientras ustedes, quiero que piensen, ¿para qué será que lo estoy dibujando? ¿Qué querré hacer? ¿Sí? Para que vean. Miren, ya ahí sí. Tenemos el primero. Yo voy a seguir acá trabajándolo. Y miren lo que vamos a hacer. Vamos a conectarlos, miren. Están conectados nuestros estanques. Y después lo voy a copiar y pegar, así que no se preocupen. No voy a estar dibujando 20, 15 minutos ya. Uy, de hecho me quedó bastante bien para hacer paint. Ya, tenemos esos estanques. Ya, yo voy a copiar esto cuatro veces y vamos a ver diferentes casos. Y quiero que ustedes me respondan a lo que va a ocurrir acá. O lo que la lógica les dice que a ustedes que debería ocurrir. ¿Ya? Copiar. Vamos a pegar por acá otro. Acá vamos a pegar otro. Dijimos que eran 4, ¿cierto? Y ahí, el último. Ya. Este ejemplo recién lo mencionamos, ¿cierto? Era el siguiente. Supongamos que yo tuviera, en este caso, un nivel de líquido hasta acá, ¿cierto? Y vamos a asumir que todo esto está relleno. De hecho, creo que lo puedo pintar también. No, eso no. Ya. Supongamos que tenemos nivel de líquido hasta ahí. Después de eso, acá tenemos este nivel. ¿Ya? Esta altura que está acá, o este nivel, le vamos a llamar H1. H1 simplemente. Una letra más pequeña, porque está como que está muy gigante. Bueno. ¿Ya? Y al otro nivel le vamos a llamar
obviamente H2, ¿cierto? Va a ser consistente. H1, acá vamos a tener H2, ¿cierto? Y como le decía yo, si es que esto estuviera cerrado por un momento, se mantiene, ¿cierto? Cada vez que yo lo abra, en este caso, el líquido va a tratar de fluir hacia acá, hasta finalmente equilibrarse, ¿cierto? ¿Sí? Hasta equilibrarse. Entonces, en este caso, H1 es bastante mayor a H2. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con otro caso. De hecho, ya que estoy en eso, voy a ir copiando directamente los nombres. Ya. ¿Están todos de acuerdo, cierto? Sí, que tiende como al equilibrio, por así decirlo. Claro. Si yo, por ejemplo, hago lo mismo acá, voy a copiar directamente el H1, voy a tener el H2 por acá, lo voy a tener ahí, ¿cierto? Y supongamos que ahora no voy a hacer que H2 sea más bajo, sino que lo voy a hacer que sea más alto. ¿En qué sentido piensen ahora que va a fluir el líquido en este caso, ¿cierto? Si yo abro esa compuerta imaginaria que está ahí, Ahora fluiría de H2 a H1, ¿no? claro, H2, H1, ¿cierto? Y yo podría decir acá, que acá no lo dibujé, ¿cierto? Que lo que nosotros estamos viendo es el caudal, ¿cierto? El caudal simplemente, vamos a llamarle, de hecho, vamos a ponerle Q simplemente, que es lo que generalmente se ocupa. En este caso vamos a decir que es positivo si yo asumo que fluye de más a menos. ¿Sí? Sí, porque estoy diciendo que si yo tomo que una circulación en este sentido, ¿cierto? Lo voy a considerar como positivo. En el sentido contrario lo voy a considerar como negativo. Así que voy a tener también un caudal que podría llegar a ser incluso de la misma magnitud, ¿cierto? Si es que las diferencias fueran las mismas. Y muy importante eso que acabo de mencionar, las diferencias. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Ya? Esa diferencia entre las alturas, para este ejemplo que estamos haciendo, ¿cierto? Con más hidráulico, por decirlo así. Negativo, si asumimos que en realidad fluye positivo en el sentido hacia la derecha. ¿Ya? Otro caso, ¿ya? Y creo que no son necesarios 4, así que con uno más estamos bien. Otro caso vamos a tener el siguiente. Bueno, si lo copio bien, ahí sí lo haría súper bien. Ahí sí. Ya, vamos a tener este caso. Ese caso. Ahí. Bueno, bueno, vamos a escribirlo de nuevo. Ahí. Y con este termino de dibujar ya. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Me acabo de acordar que podía hacer las líneas directamente. Ahí, ¿cierto? Ahí. ¿A qué creo que será igual este caudal? Asumiendo que esto por si acaso está al mismo nivel, ambos. ¿Cómo sería numéricamente? ¿Habría una variación de la cantidad, por decirlo así, de agua que está Igual a fluyendo cero. otra vez? Debería ser cero, ¿cierto? Sí. Porque no debería haber variación, recuerden. ¿Ya? ¿Y por qué estuve dibujando esto? Se podrán preguntar ustedes. Muy bien, era cero. ¿Ya? Por lo siguiente, miren, que esta diferencia de alturas es totalmente análoga a la diferencia de potencial o el voltaje. Voltaje va a ser igual a diferencia de potencial, la tensión, son nombres diferentes simplemente. ¿Ya? Pero eso es el voltaje. Es una diferencia entre el potencial que yo tengo entre dos nodos. ¿Ya? Vamos a ir al apunte que se me perdió, pero acá está. Y con esa idea en la mente, lo que acabamos de ver, ¿cierto? Ya esa diferencia de altura, ¿cierto? El caudal sería la corriente. Vamos a ver la definición formal que existe del voltaje. Y formalmente, ¿qué sería el voltaje? Que ustedes lo pueden encontrar en los libros de física, quizá lo vieron así. Se mantiene, me decía. El voltaje corresponde al trabajo requerido para transferir una unidad de carga a través de una sección transversal arbitraria del elemento contra la fuerza eléctrica, debido a la presencia de otras cargas. Claramente esta definición no buscaba que se entendiera claramente, quería ser formal. Pero, finalmente, si tenemos esta fuente acá, lo que sería el voltaje sería simplemente el trabajo requerido para mover las cargas a través de este circuito. O sea, yo tengo cargas que están distribuidas por este circuito y esta fuente tiene que realizar un trabajo para moverlas y que circulen, den la vuelta por el circuito, vuelvan acá, ¿cierto? Y si usamos el sentido convencional, va a ser de positivo a negativo. ¿Ya? Eso es el sentido convencional. Y obviamente ustedes pueden empezar acá a notar
¿Qué pasa si la fuente tiene un mayor potencial, o perdón, un mayor voltaje, una mayor diferencia? ¿Cómo debería ser la corriente, considerando que este elemento no cambia? A mayor voltaje o diferencia de potencial, piensen en mayor diferencia de niveles. ¿Qué pasa con el caudal? ¿Es menor? ¿Es mayor? Aumenta, ¿cierto? Debería ser mayor, efectivamente. Debería ser mayor, ¿cierto? Por eso que hay una relación directa entre el voltaje y la corriente, ¿cierto? Y otro elemento más que vamos a ver en un momento, que ustedes quizá lo vieron ya, de hecho, lo más probable es que sí, porque se ve incluso en ciencia media, lo que es la ley de Ohm, ¿cierto? Pero, por mientras quiero que tengan esa idea, a mayor diferencia potencial o voltaje, mayor corriente. Y esto es simplemente la definición formal, porque en realidad lo que va también a representar el voltaje, al mismo tiempo, es la tasa de cierto de cambio en nuestra carga, perdón, en nuestro trabajo realizado con respecto a la carga, ¿ya? Esa es la forma que se define. Pero yo siento que eso a veces cuesta entenderlo, cuesta como que uno le haga sentido, ¿ya? Finalmente es cuánta energía requiero para mover la carga. Por eso es que me centro más en la otra forma de entenderlo desde el punto de vista ya. El potencial finalmente me indica eso. ¿Cómo va a fluir la corriente eléctrica debido a la mayor diferencia o no que existe? ¿Ya? Así que quédense Profesor, con... Sí, dime. ¿se escucha? Cuando una pila se agota, ¿significa que ya no tiene diferencia de potencial? Claro, o en realidad que no es capaz de sostener esa diferencia de potencial al momento de que se la conecta con una carga. Porque si ustedes pueden ver, no sé si ustedes de repente, bueno, a menos que a alguien le guste la mecánica y de repente ya medido una batería, las baterías pueden estar descargadas, uno las miden y miden, por ejemplo, lo que deberían medir o un poquito menos. Pero uno la conecta y la tensión cae. ¿Ya? Pero sería, claro, eso. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Sí. Ya. Ahora, acá tenemos nuevamente otro circuito y podemos ver que en realidad la fuente, recuerden, ella no genera las cargas, solamente las desplaza. Lo que aporta ella es energía y cuando una batería se descarga, lo que pierde es esa energía que tiene disponible, porque se consume en el circuito, se produce, se convierte en calor, en luz, ¿ya? Y esa es energía que se está convirtiendo en algo nuevo, pero no la carga, ¿ya? La carga simplemente se va a desplazar. ¿Ya? Y tenemos en este caso una fuente de corriente que no la hemos mencionado, ¿cierto? Creo que tampoco mencionamos la fuente de tensión, porque la vamos a ver, yo creo que el miércoles ya bien formal los diferentes tipos de fuentes. Pero para que veamos una diferencia acá. Esta fuente de voltaje, o un adelanto en realidad, lo que hace es definir el potencial que hay entre este nodo y este nodo. Por ejemplo, podríamos decir, mira, el potencial o la diferencia potencial que existe entre este nodo que está, supongamos, en 30 y este está en 10. ¿Cuál sería la diferencia potencial? Ah, ¿de qué depende que la fuente sea de mayor o menor voltaje? Me pregunta Pablo. Una buena pregunta, mientras ustedes piensan en eso. Recuerden, tengo un potencial de 30, potencial de 10 acá. ¿Cuál sería la diferencia potencial? Aritmética simple, ¿cierto? Respondo ya. ¿En qué depende que la fuente sea de mayor o menor voltaje? Depende en realidad del diseño de la misma, de cómo esté construida. De cómo esté construida dicha fuente y para la aplicación que nosotros queramos aplicar. Pensémoslo desde el punto de vista de la resolución de problemas, es un dato que nosotros vamos a tener siempre, ¿ya? Claro, y ahí está bien lo que dice, ¿cierto? Me responden que sería efectivamente 20. Si tuviera acá un potencial de 30 y acá un potencial de 10, a mí lo que me interesa es finalmente la diferencia, ¿cierto? Así que sería 30 menos 10, 20 volt en este caso, si quisiéramos darle una unidad. 20 volt le aplico a esto, a este circuito, y eso va a producir, como hay una mayor diferencia, un mayor potencial, perdón, acá entre este nodo y este nodo, va a circular corriente en este sentido, asumiendo el sentido convencional. ¿Qué pasaría si yo pusiera una fuente de 0 volt? ¿Qué ocurriría ahí? ¿Circularía corriente? Claramente no, ¿cierto? ¿Ven que es como el caso que vimos anteriormente con el dibujo? ¿Ven? Porque, para que crean que no era por nada dibujar en Paint, ¿ya? El caso en el cual tenemos el mismo potencial o el mismo nivel, ¿cierto? Nos daría en el caso hidráulico, por decirlo así, un caudal cero. Y en el caso que yo pusiera una fuente de valor cero, es lo mismo que decir que entre este nodo y este nodo la diferencia de potencial es cero, que no implica que el potencial en ellos sea cero. La diferencia sí. Y vamos a ver que no va a circular corriente, ¿cierto? No tiene cómo. Y lo que estaba comentando también es esto. Fuente de corriente. Si esta fuente fijaba la diferencia de potencial entre ese nodo y ese nodo, ¿qué creen ustedes que podrá fijar esta fuente de corriente? ¿Qué hará?
Pueden escribir. Si no se les ocurre, lo comentamos. ¿Ya? Por si acaso, voy adelantando que esta fuente de corriente lo que hace simplemente es definir cuánta corriente va a circular por el circuito. Le impone, por decirlo así. ¿Ya? Y uno se podría preguntar, pero ¿en realidad se puede hacer eso? O sea, ¿puede un elemento decir, mira, por acá circulan 2 amperes y no circula más que 2 amperes? Ante cualquier cambio en la carga. ¿Ya? Y eso, la verdad es que solamente de forma ideal se puede realizar. O sea, yo idealmente podría decir que esta fuente es capaz de imponer una corriente y sin importar lo que yo le conecte, la corriente va a ser la misma. ¿Ya? Sin embargo, la realidad eso es difícil de construir. Por lo general se construye y funciona dentro de ciertos rangos. Yo podría decir, mira, puedo controlar entre 1,2 amperes y 1,7. Te puedo asegurar, o entre tales cargas te puedo asegurar que la corriente va a ser, por ejemplo, 1,5. Si tú me pones otra carga, yo no voy a ser capaz de controlarla. ¿Ya? Me preguntan cómo funciona un transformador. Ya, no, ahí no estamos adelantando, pero un transformador en sí lo que hace es que hay una inducción de energía, en este caso, perdón, se induce una tensión en una bobina diferente de un circuito, ¿ya? Claro, sí, mira, podríamos asumir que es la misma idea, por lo siguiente, mira. Vamos a volver a la Paint, se me perdió Paint. Pensemos que un transformador sería como algo como esto, ¿ya? Voy a tener que dibujar así. Me disculpan la calidad del dibujo, pero estoy con el mouse, después voy a dibujar mejor. Ya, eso imagínense que era como una espira, ¿sí? Había dibujado también, pero todo sea porque se entienda la idea. ¿Ya? Eso es una espira, sería lo que se llama el primario de un transformador. Recuerden, esto es solamente un adelanto, así que no se preocupen. Y esto que está acá sería el secundario, sería otra bobina. Entonces lo que ocurre es que sin haber una conexión eléctrica entre ellos dos, estoy respondiendo a la pregunta ya, por si acaso, esto podría ser un núcleo de cualquier material, especialmente ferromagnético. Yo acá voy a tener una fuente, piensen acá una fuente, de hecho lo puedo dibujar bien. Podría tener una fuente así, una fuente, en este caso, de un valor B1, ¿cierto? Positivo, negativo. Y lo que va a ocurrir es que se va a inducir una tensión en mi salida, sin haber conexión eléctrica. ¿Ya? Y uno se podría preguntar, ¿eso en realidad es válido? ¿Eso ocurre? Y la verdad es que sí. ¿Se fijan? Y por lo general yo puedo hacer variar esa tensión. Dependiendo de la cantidad de vueltas que yo le dé a esta espira, yo puedo hacer que esta tensión sea una parte más pequeña o más grande de la tensión que tenemos en la entrada. De hecho, incluso, aunque parezca extraño, yo podría tener un transformador elevador. O sea, yo podría tener un transformador que acá tenga, supongamos, 100 y a la salida aparezcan 1000. ¿Por qué? Por la relación de vueltas. Pero uno debería decir, pero no se supone que yo no puedo generar, por decirlo, energía de la nada. Debería la energía que tengo en esta fuente ser la misma que en esta. Y efectivamente lo sería. ¿Cómo se produce finalmente ese efecto? Que yo le estoy hablando de que se aumenta. Porque, por ejemplo, si acá tengo una mayor tensión a una corriente determinada, o sea, perdón, acá tengo una tensión, supongamos de 100, a una corriente determinada. Si quiero que esta sea alta, la corriente va a tener que caer, porque esa relación entre tensión y corriente tiene que mantenerse. ¿Ya? Y eso lo dejo hasta ahí, espero haber respondido tu pregunta, porque si no voy a ir muy lejos del tema que estamos viendo. ¿Te aclaró un poco la idea? Ya. Así que si eso les pareció muy raro, lo pueden omitir ya, porque es algo de mucho más adelante. ¿Ya? Así que vamos a volver. Y claro, entonces finalmente esta fuente ideal sería capaz de imponer una circulación de corriente a través del circuito. ¿Ya? Como les decía, en el mundo real, por lo general trabajan en determinado rango. ¿Ya? No es como que yo puedo poner una fuente y decir, sin importar lo que le conecte, va a mantener la corriente. ¿Ya? Ahora, justamente, esto nos ayuda bastante para lo que estaba explicando recién sobre ese transformador, ya que es un elemento que yo tengo una fuente de entrada, ¿cierto? Había una conexión magnética, por decirlo así, entre medio de los dos circuitos, y me generaba una tensión a la salida, ese V2 que yo estaba dibujando, ¿cierto? ¿Qué decía yo? Que la tensión y la corriente tienen que tener una relación de forma que se mantenga la energía que está en cada uno de los lados del circuito, o más bien, la potencia. Porque ¿qué sería la potencia? Sería simplemente la variación respecto del tiempo de entrega o absorción de la energía. ¿Cómo calculo eso? Simplemente como voltaje por corriente, o V por I. ¿Ya? Esto me imagino que lo habían visto, ¿no? Descríbeme nomás. Yo tomo un poco de café para
por ahí despertando un poco las neuronas. Ya. Entonces, potencia simplemente se va a calcular como el producto. Muy bien, en física del electromagnetismo, ¿sí? Se mide en watts. Y aquí se pone, en este caso, un ejemplo donde tenemos una fuente, tenemos una carga. Miren, está dibujado igual como el, el dibujo que hice recién, con esos cuadritos en Paint. ¿Ya? Tenemos la fuente, tenemos la carga. Vamos a tener una tensión, ¿cierto?, a la cual está sometido este circuito, ¿cierto? Positivo o negativo. Estamos asumiendo que hay un mayor potencial en este nodo que en este. ¿Y qué se va a producir entonces si hay una diferencia de potencial entre estos dos puntos? Una circulación de corriente, ¿cierto?, que va a estar circulando por nuestro circuito. Entonces nosotros podríamos decir que en realidad la tensión que yo tengo entre este nodo y este nodo, si es que la distancia no es relevante, ¿cierto?, a la que se encuentra la fuente y la carga, es la misma en este punto que en este punto. Porque no, en realidad no hay una conexión diferente. Y además la corriente que está entrando a esta carga debería ser la misma que está saliendo, ¿cierto? Simplemente con sentido contrario. Pero les pregunto a ustedes, ¿no podría acaso yo decir también que en realidad lo que está fluyendo es potencia de esta fuente a esta carga? De hecho, efectivamente, ¿cierto? Está fluyendo potencia de un punto a otro. Eso es lo que está ocurriendo. Y la fuente, por decirlo así, la está entregando y la carga la está consumiendo. La carga podría ser, por ejemplo, si es que no le gustan estos ejemplos así como de cajitas nomás dibujadas en Paint, imagínense que esto es una generación distribuida. Pensemos en un parque eólico, que son bien bonitos, ¿cierto? Como en el norte hay, creo que como en Los Vilos, no sé dónde más también. Y esta carga podría ser una población, podría ser una ciudad entera, ¿ya? Dejémoslo en un pueblo, una población, ¿ya? Eso sería finalmente a lo que le estamos entregando energía. Y ellos la van a consumir ¿cómo? Con iluminación, la van a consumir, ¿cierto?, con equipos de calefacción, con diversos equipos que van a, no sé, estar operando motores también, sí que tenemos empresas trabajando, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a hacer es que fluya potencia desde la fuente hasta la carga. ¿Qué sería la energía? Que yo sé que de repente puede parecer medio extraño, porque uno dice, ya, entiendo que la potencia es un producto de la tensión y la corriente. Entiendo que fluye, ¿cierto? Desde una fuente hasta una carga, que la está consumiendo o gastando, ¿cierto? Pero ¿qué es la energía entonces? ¿Por qué no son iguales? Podría decir uno, ¿sí? Y lo que pasa es que la energía en sí viene a relacionar el tiempo. Es por decirlo así, antes de ir a la definición formal, que yo sé que estas definiciones de repente no son las mejores, pero piénsenlo así. La potencia es algo instantáneo, ¿cierto? Es algo que yo digo ya, tensión por corriente, listo. Pero la energía consumida o la energía entregada viene a ser qué tanta potencia estoy entregando en el tiempo. Un ejemplo, antes de partir con la definición. ¿Se han fijado los hervidores eléctricos que tienen como un valor de potencia que dice, por ejemplo, la memoria me está fallando ahora, pero supongamos que dijera 1500 watts? 1500 watts. Uno dice, ya, pero eso lo consume, eso es todo lo que gasta, no gasta mucho más que, por ejemplo, un refrigerador. Y uno podría decir, sí, de hecho, supongamos que un refrigerador consumiera, y estoy inventando ya, 500 watts, y un hervidor consume 1500 watts. ¿No será mucha la diferencia? ¿Tiene sentido que en realidad sea así? Y lo que pasa es lo siguiente, que tiene que ver también con el tiempo. O sea, puede que la potencia sea superior, pero como uno ocupa el hervidor, digamos, ¿cuánto? ¿Un minuto, 2 minutos? Si es que es lento quizás, bueno, creo que son rápidas, sí. Supongamos que es un minuto 1500 watts. Es diferente a 500 watts por 24 horas. Claramente el consumo es mucho mayor para lo que sería el refrigerador, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a ver cómo yo puedo calcular esa energía que finalmente se está entregando a la carga. ¿Cómo la calculo? Simplemente va a ser la tensión por la corriente entre un periodo de tiempo, ¿cierto? En este caso, como yo lo que iría haciendo sería ir sumando los diferentes valores. O sea, yo digo ya, en un tiempo determinado, potencia va a ser igual a tensión por corriente. En ese intervalo, por ejemplo, me va a dar que el área que tenemos va a ser finalmente nuestra energía consumida. ¿Ya? Lo vamos a hacer en un gráfico. Bueno, ese gráfico de ahí está medio vamos a eliminar. De hecho, lo vamos a eliminar. Porque no me quedó tan bien dibujado, así que se fue. Ya. Pensemos que acá tenemos, para que se entienda mejor. Ya, tenemos acá un eje, ¿cierto? Un eje
de coordenadas. Tenemos acá la potencia, por si acaso. Eso voy a dibujar acá. La potencia con respecto al tiempo. Recuerden que la potencia simplemente va a ser el producto, ¿cierto? El producto de nuestra tensión por corriente en cada momento del tiempo. Así que, ahí. La potencia con respecto al tiempo. Y acá está obviamente el eje de tiempo. ¿Sí? Y yo podría tener una curva acá, que ahora voy a dibujar en color rojo. Pensemos que el consumo, si esto fuera, por ejemplo, una casa, parte relativamente bajo, después aumenta, después está la hora de almuerzo, cae un poco, después vuelve a tener un pic y vuelve a caer, por ejemplo. Supongamos que ese fuera el consumo, ¿sí? Y esto en el tiempo, esto podrían ser, no sé, las 8 de la mañana porque está funcionando solamente equipos así fundamentales, no sé. ¿Qué sería finalmente la energía? Lo que va a estar acá, miren. Vamos a ponerlo en verde. ¿El área bajo la curva sería? Precisamente el área bajo la curva. ¿Ya? Pero quiero que veamos por qué yo digo que la energía finalmente se relaciona con la potencia y el tiempo. ¿Se fijan? Entonces, si la potencia es eso, piensen que esto es simplemente multiplicar la tensión que tengo, por ejemplo, en el circuito, por la corriente que está circulando. ¿Ya? Y obviamente a mayor cantidad de consumos conectados, mayor corriente circula, ¿cierto? O sea, si yo prendo prendo todas las luces, pongo a trabajar la lavadora, todas las cosas, esa corriente va a subir. Y por tanto, la potencia que estamos nosotros consumiendo va a ser mayor. ¿Sí? Estos son, por ejemplo, los peak horarios. Esto podría ser cuando tengo, no sé, todo funcionando, supongamos. Y la energía va a ser simplemente, como tú me decías, el área bajo la curva. Vamos a ver si lo puedo pintar todo de una. Oh, ¿qué pasó con ese color? Se cambió. Ya. Sería eso, ¿cierto? Esa sería la energía. El área bajo la curva. Sería la energía. Iba a escribir energía, pero después me acordé que podía directamente. Sí. Energía. Pero ¿qué pasaría si esto mismo yo lo quisiera hacer, pero mis valores son discretos? Perdón. Fueran discretos, pensemos que en determinado horario yo tengo, no sé, un consumo constante de 10, en este caso watt. Después en otro de 100. Después en otro de 40. Yo podría simplemente multiplicar, ¿cierto? Como lo hacíamos, por ejemplo, con la integral de Riemann. ¿Se acuerdan de eso? Que uno tenía niveles discretos. Pueden escribirme, ¿eh? Si es que les parece muy extraño, me dicen, profe, no se entiende nada. ¿Sí se va entendiendo? Recuerden, mientras ustedes me escriban, potencia es igual a voltaje por corriente. Así de simple. Eso no, es todo lo que se hace. ¿Ya? ¿Qué sería la energía? La energía me daría a mí una noción de cuánta potencia se está consumiendo en el tiempo, ¿cierto? Eso sería la energía. ¿Cómo lo calculo? Si es que yo tengo una curva como esta, que no es finalmente constante, yo no puedo calcularla calculando ciertos productos simplemente, ¿sí? Para obtener el área de cada uno de esos supuestamente rectángulos. Si es así, yo simplemente integro. Por eso va a ser la integral desde T1 hasta T0. La integral de T1 perdón, de T1 a T0, de T1 a T2. T1 a T2. Y vamos a poner T2 por acá, ya que lo tenemos ahí. Me va a dar finalmente la energía que se consume. Por eso es que yo podría decir entonces, entonces si yo tengo, supongamos yo les ponía el ejemplo del refrigerador, que estaría consumiendo 500 watts de potencia, ¿cierto? Que sería tensión por corriente simplemente, que es menor a esos 1500 que yo le decía que podría consumir el hervidor. Sin embargo, uno de los dos consume más energía que el otro, ¿cierto? Consume más energía por el tiempo que trabaja nuestro refrigerador, ¿sí? A pesar que el pic sea más alto para el caso del otro elemento, ¿ya? Porque el tiempo es menor, va a consumir menos. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos acá. La energía, por si acaso, se mide en joules, o julios, como le dicen en España, pero joules. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ustedes? No sé si a ustedes les toca pagar luz. Y si no, yo creo que han visto de repente los boletos que dicen que se mide en realidad en watts hora. ¿Cierto? ¿Por qué lo hacen así y no lo dicen en joule? Porque en realidad en watt hora es mucho más fácil de poder identificar finalmente lo que se está vendiendo, lo que se está gastando. Porque yo digo simplemente, ya mira, yo tengo por ejemplo tantos watts
de consumo por tanto tiempo y eso es lo que me están vendiendo. Entonces puedo hacer una relación directa, ¿ya? Aunque casi nadie lo hace, sí, pero uno podría calcular más o menos cuánto es el consumo que tiene, para ver si que le están cobrando lo que corresponde. ¿Sí? Hasta ahora se entiende un poco porque hemos visto circuitos concentrados, circuitos distribuidos. Recuerden, circuitos concentrados, ¿qué era? Todos aquellos que son relativamente pequeños donde las distancias no influyen, ¿cierto? Al momento de hacer los cálculos. Los distribuidos eran aquellos donde la distancia es tan grande que yo tengo que tomar en cuenta dicha distancia, ¿cierto? Después estuvimos viendo la corriente. ¿Qué era la corriente eléctrica? Simplemente, ¿qué tantas cargas eléctricas pasan por una sección en un tiempo determinado? ¿Ya? Si pasan más cargas, vamos a tener que hay una mayor corriente, ¿cierto? Y el tiempo determinado es 1 segundo para obtener lo que es el ampere. Tenemos también, ¿cierto?, la diferencia potencial, voltaje o tensión, ¿cierto? Que son todos sinónimos, que simplemente me indica qué tanta diferencia tengo entre dos nodos de qué tanta diferencia potencial tengo entre dos nodos del circuito. Por tanto, si hay una mayor diferencia, como veíamos en el ejemplo, ¿cierto?, de los estanques, va a haber una mayor circulación de corriente, ¿ya? Porque recuerden que lo que hace la fuente de tensión no es crear carga eléctrica, ¿no? No es como que de la fuente vayan saliendo cargas eléctricas así, no. Simplemente genera las condiciones para que ellas se desplacen. ¿Ya? Eso es todo lo que hace. Teníamos también la potencia, ¿cierto? La potencia, como les decía, viene a ser el producto de la tensión y la corriente en un tiempo determinado. ¿Ya? Eso es todo lo que hace. Entonces yo podría decir que de una fuente una carga fluye potencia y nos queda la energía, que sería simplemente cuánta potencia yo tengo que se consume o se entrega, porque podríamos estarlo viendo desde el punto de vista de la fuente o de la carga, en un tiempo determinado. Para calcularla, cuando nuestra función de la potencia no es constante, ¿cierto? Yo tengo que integrar simplemente. Aunque nosotros en el curso no lo vamos a hacer ya. Y como les mencionaba claramente, por eso es que nos venden la energía eléctrica en watt-hora, porque es mucho más fácil relacionarla a, mira, tengo una lavadora que consume, supongamos, 30, yo sé que funciona, no sé, como 1 hora, más o menos. Tengo 24 horas el refrigerador y ahí puedo empezar a sumar si quisiera hacerlo. Que como les decía, casi nadie lo hace, pero se puede. Ya, con esos puntos relativamente claros, vamos a ver ahora algunas convenciones. Ah, ya, cuando definí el circuito concentrado, ¿cuál sería la duda? ¿Qué quería decir con los elementos ideales? Ah, ya, eso es muy importante. ¿Ya? Antes de... Sí, no tienen dimensiones. Me refiero a que no tomamos en cuenta distancias de los conductores, no tomamos en cuenta, por ejemplo, si es que un resistor está en un sentido o en el otro. ¿Ya? Yo podría desordenar el circuito como yo quisiera. Por eso digo que no tiene ni dimensión, o sea, el tamaño no influye de las líneas que yo dibuje, ni tampoco si un elemento está de una forma u otra. Eso no va a cambiar el cómo se comporta el circuito, ¿ya? Ahora, convenciones y notaciones. Acá tenemos un elemento de 2 terminales, ¿cierto? Para usar en circuitos concentrados. Tenemos un nodo A, tenemos un nodo B, y ustedes quiero que se fijen en lo siguiente. Fíjense que acá tenemos el positivo y acá tenemos el negativo. ¿Sí? Estamos diciendo que acá podría haber una tensión más menos B de T, ¿cierto? Sí, B de T. Y tenemos una corriente que circula de positivo a negativo. ¿Ya? Esto que tenemos acá nosotros es lo que se le llama referencia pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque estamos asumiendo que este elemento, solamente con poner la corriente en este sentido y el positivo acá, estamos asumiendo que él absorbe energía, que él la recibe, ¿ya? Que no está entregándola. ¿Ya? Recuerden, la corriente entraría por el positivo. Y eso sería referencia pasiva. ¿Ya? Acá pueden ver ustedes que, de momento omitan esto ya, que si la corriente entra por el positivo, vamos a tener, ¿cierto?, que esta es una referencia pasiva. Voy a saltar un poquito más. Sí, de hecho dice lo mismo que acabo de mencionar. Se fijan, esta es la convención de direcciones de referencia asociada a elementos pasivos. ¿Por qué? Porque yo asumo que él recibe energía y por eso la corriente llega a él a través del positivo. Importante. ¿Qué pasa ahora? Porque también tenemos otra referencia, miren. Hay una referencia en el sentido contrario. Si es que la corriente sale por el positivo, vamos a tener la referencia activa. ¿Ya? Referencia
Pasiva es cuando entra por el positivo, referencia activa es cuando sale por el positivo. ¿Ya? Yo después lo voy a remarcar esto un poco más también el día miércoles, porque es muy relevante para cuando nosotros resolvamos circuitos eléctricos. ¿Ya? Así que por ahora quiero que se queden con esa idea. El elemento pasivo recibe en este caso la corriente por el positivo. ¿Ya? Y para ir viendo algunas notaciones y en realidad algunas definiciones, vamos a ver acá este circuito ficticio, ¿ya? Donde tenemos elementos, en este caso, que son esta cajita 1, cajita 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Y tenemos diferentes nodos. Estos claramente ya lo hemos mencionado, yo creo que se entiende porque en teoría de grafo igual se ocupa, ¿cierto? Estos son los nodos. Tenemos el nodo 1, nodo 2, nodo 3 y nodo 4. ¿Qué serían los nodos? La unión de dos o más terminales. Fíjense que por ahí a veces hay definiciones en las cuales se dice que el nodo es entre 3 o más. No, en este caso entre 2 o más. Por eso que es válido poner este nodo acá. ¿Y qué son las ramas? Son simplemente elementos de dos terminales, como el que recién les mostraba, como este, por ejemplo. Este se podría considerar una rama. Acá tenemos entonces la rama 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Nodos y ramas. ¿Qué sería el voltaje de rama? Sería simplemente el voltaje presente entre dos terminales de dicha rama, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, esta rama 1, ¿cierto? O esa cajita 1, el voltaje de rama sería positivo o negativo. Si es que está definido así, ¿ya? Recuerden que yo podría definirlo como yo quisiera en principio. Bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando resolvamos problemas. Tenemos también esta tensión acá. Más menos V6, más menos V2, más menos V3, más menos V4, más menos V5. Y aquí ustedes podrían preguntarse, pero ¿y por qué están definidos así? ¿Tiene que ser así siempre, positivo o negativo? ¿En ese sentido? Y la realidad es que no. La realidad es que para circuitos eléctricos yo puedo usar cualquier referencia. Lo importante es tener claro cuál estoy usando. Por ejemplo, acá, si yo les pregunto a ustedes, ¿esto sería referencia pasiva o activa según lo que acabo de mencionar? Fíjense bien. ¿La corriente por dónde está entrando? ¿Pasiva? Efectivamente, ¿cierto? Pues está entrando por el positivo, ¿cierto? Y de hecho, todos los que tienen definido acá un sentido de corriente están definidos en referencia pasiva, porque la corriente entra por el positivo. Corriente entra por el positivo y ellos no tienen definido nada. Pero si, por ejemplo, a él que no tiene corriente definida en ningún sentido, yo le dibujara, por ejemplo, una corriente en este sentido, yo estaría asumiendo una referencia activa. Y ahí ustedes podrían decir también, bueno, ¿y qué diferencia provoca eso? ¿Qué genera? ¿En qué cambia? Y en realidad es que solamente por el hecho de poner esta flecha hacia acá y de usar una referencia pasiva, lo que estoy haciendo yo es tomar un supuesto. Yo supongo que él, en este caso esta cajita 1, o el elemento 1 para ser un poco más formal, el elemento 1 está absorbiendo energía, que es una carga. Y si yo a él le pusiera una flecha en este sentido, estaría asumiendo que él entrega, o sea, que es una fuente. Yo me podría equivocar en el supuesto, ¿ya? Y después los resultados me llevarían a saber si es que efectivamente eso ocurrió o no. ¿Sí? ¿Qué sería la corriente de rama? Bueno, en realidad la corriente que circula por la rama. ¿Ya? Y quiero que me digan ustedes la respuesta a lo siguiente. ¿Qué pasaría si supongamos que yo ocupo cualquier método de los que nosotros vamos a ver después? Vamos a ver, de hecho, dos métodos grandes para poder resolver circuitos, que son nodos y mallas. Yo sé que ustedes quizás mallas ya lo conocen un poco. ¿Qué pasaría si yo al calcular voy y me da? Ah, es al revés, miren. Es al revés. Si yo uso referencia pasiva, estoy asumiendo que él recibe energía, que él no está entregando, que él la está solamente absorbiendo, gastando o recibiendo. ¿Sí? Y activa sería que él la está entregando. Piensen que un elemento activo en este caso entrega energía. Bueno, generar, sí, podríamos usar la palabra general, usándola como bien, con bastante cuidado. Y volviendo a la pregunta. Está pasando como muchos vehículos fuera de mi casa. No sé si se escuchará, pero ya. Supongamos que yo calculé este circuito, obtuve todas las tensiones, obtuve todas las corrientes, y supongamos que I1 me dio el siguiente valor, me dio 3 amperes. ¿Qué significa eso, que me dé 3 amperes? Que por esa zona va a haber una intensidad de corriente de 3 amperes. Claro. Y haciéndolo más simple aún, si me da 3 amperes o más 3 amperes, ¿cierto que es lo mismo? Significa que efectivamente mi supuesto era correcto, la corriente circulaba en ese sentido. Así que efectivamente él estaría absorbiendo potencia. ¿Ya? No estaría entregando. Sin embargo, pensemos que
dentro de ese mismo cálculo, me diera la corriente I3 que está acá y me da menos 2 amperes. Numéricamente, menos 2 amperes. ¿Qué significa eso? Que está mal, el sentido está mal, ¿cómo se dice? Supuesto, Eh, porque no existe claro, la carga negativa, por así decirlo. ya, mira, va bien en el sentido de que, efectivamente, mi suposición no fue correcta. No fue correcta porque yo dije, mira, yo creo que la corriente I3 fluye hacia acá, mirando el circuito de la rápida. Y si es que me diera negativo, que sí que en realidad no, la corriente fluye en el sentido contrario. Eso es todo lo que significa. Pero no, en sí no estaría incorrecto porque yo puedo suponer que fluye en cualquier sentido. Puede tener más o menos lógica, pero finalmente los cálculos me van a decir si es correcto o no. ¿Ya? Así que eso es lo positivo de este tipo de circuitos. Que yo podría incluso suponer todo erróneo y sin embargo los números se van a corresponder. Va a estar correcto, ¿ya? O sea, aunque suene extraño, yo podría resolver circuitos sin saber circuitos, solamente aplicando los métodos, ¿ya? Claramente, el saber circuito, entender el por qué pasan las cosas, me va a ayudar a poder resolver de una manera más simple quizás, pero no es requisito para poder resolverlo, ¿ya? Y yo sé que puede sonar medio contradictorio, pero lo que buscamos en este caso, en este curso, es que al aplicar los métodos sistemáticos, yo resuelva de forma sistemática los circuitos, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo yo creo que ya la próxima semana con métodos sistemáticos, ¿ya? Pero en principio, y remarcando, si es que yo al calcular todo este circuito me diera que el test tiene un valor negativo, eso implica que la corriente en realidad fluye en sentido contrario, ¿ya? Pero no significa nada más, Profesor, ¿sí? si no supiera yo las direcciones de los voltajes, por ejemplo, no tuviera los esquemas en los dibujos, ¿Mm? ¿pasaría lo mismo que en la corriente? También si supongo algo, los números se corresponderían. Exactamente, exactamente. Tú podrías definir todo, ¿no? Si no hay ninguna tensión ni ninguna corriente, tú podrías definirla como tú quisieras. Tú podrías decir, por ejemplo, no, mira, yo supongo que esta es una fuente y que por tanto la corriente va a salir de su positivo. Y después te podría dar que en realidad la tensión está al revés y todo, y va a estar correcto, ¿ya? Porque van a ser los números los que van a decir si el supuesto era el adecuado, ¿ya? Pero va a estar correcto el resultado, por decirlo así. ¿Sí? Ya, Sí, muchas gracias. de nada. Y bueno, nos quedan 8 minutos. Y antes de terminar, pues bueno, en realidad lo último que vamos a ver va a ser esto, miren, que es algo muy importante y que yo sé que de verdad cuesta a veces que se entienda bien, a pesar de lo simple que es, ¿ya? Aunque parezca extraño. ¿Qué es lo que tenemos acá? La Tierra. ¿Qué es la Tierra? Bueno, el planeta puede ser, ¿cierto? Pero en realidad para nosotros en circuitos eléctricos la Tierra es un punto de referencia. Se fijan que cuando yo estaba hablando hace un tiempo acerca de circuitos, voy a volver un momento solamente para ver el circuito. Un circuito. Se me perdió el circuito. Volví mucho, ¿cierto? Por acá tiene que haber un circuito. Al Ya, por final ejemplo, sí, aquí tenemos uno. veré el circuito. Ya. Pensemos en este circuito. Yo les hablaba recién de lo siguiente, ¿cierto? Yo les decía que lo que nos interesa a nosotros es la diferencia potencial, que podría ser 20 la diferencia potencial, ¿cierto? Y va a producir una corriente que fluya, pero el potencial específico que hay en este nodo podría ser 30 y este 10, por tanto la diferencia es 20. Podría ser 20 y este 0, la diferencia va a ser 20. Podría ser 50 y 30, la diferencia sigue siendo 20, ¿cierto? O sea, no cambia nada por el hecho de que hayan diferentes potenciales, ¿ya? Lo importante sería la diferencia potencial o voltaje. Sin embargo, lo que ocurre acá, al momento de definir una tierra, es que estamos diciendo cuál es el valor cero del circuito. Y este es un valor, por si acaso, totalmente referencial. O sea, yo arbitrariamente defino, mira, este nodo para mí va a ser tensión cero. Va a ser mi tensión cero, así que todas las demás tensiones se van a relacionar con respecto a él. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Es como un punto que yo defino, mira, para mí este nodo tiene tensión cero. Y en base a él todas las demás tensiones se definen. ¿Ya? O sea, ¿para qué me sirve eso? Miren, podríamos decir que en ese circuito que yo tenía por acá, en este circuito, si es que yo defino que este nodo que está acá, recuerden que todo esto lo puedo considerar como un nodo si quisiera, ¿ya? Porque en realidad no hay elemento entre medio y es un circuito concentrado. Si esto es cero, esto de acá, como yo sé que este valor sería 20, si siendo el ejemplo, ¿cierto? Tendría que ser 20. ¿Ya? Entonces tengo mucha más solidez en lo que estoy definiendo. ¿Ya? Y para dejar eso más claro,
les voy a poner el siguiente ejemplo, y quiero que usen bastante la imaginación. Bueno, ustedes igual creo que me pueden ver a mí, ¿no? Piensen en lo siguiente. Ustedes usan la referencia. La usan siempre, de hecho. Bueno, la usamos cuando vamos al médico y cosas así, cuando nos miden, por ejemplo. Imagínense una persona de pie. ¿Ya? Yo la quiero medir, quiero saber cuánto mide esa persona. Bueno, yo tengo que tomar la medida, por ejemplo, sobre su cabeza. No sé si ustedes me pueden ver. Esa es una medida, ¿cierto? Pero tengo que medirla con respecto a algo. ¿Con respecto a qué la mido? Respecto al piso que me encuentro ahora, respecto al primer piso del edificio, respecto al nivel del mar. ¿Con respecto a qué lo medirían ustedes para medir la altura? Ah, claro, mira, es cuando me dicen que es como cuando se define el centro de las coordenadas cartesianas. Claro, con respecto al piso que tengo bajo mis pies. Eso no dice la lógica, ¿cierto? Pero ¿por qué no podría definirlo con respecto al nivel del mar? ¿Acaso no es una referencia válida? Podría, ¿cierto? Sin embargo, no nos diría tanto respecto a lo que pasa con esa persona. Entonces, eso que estamos haciendo nosotros, de definir, mira, para mí, para poder medir correctamente la estatura de una persona, yo tomo el cero justamente en ese piso que tiene bajo sus pies. ¿Pero es cero realmente? Probablemente no, porque respecto al mar quizás son, no sé, 50 metros, 20 metros, ¿ya? Eso es lo mismo que estamos haciendo en este caso. Así como hablábamos de niveles, ¿cierto? Para hablar de los voltajes, el definir el nivel cero es la Tierra finalmente. Es como en un mapa, ¿cierto? En un mapa yo podría tener, de hecho, vamos a ver si lo encuentro acá, un mapa cartográfico, por ejemplo. Mapa cartográfico, creo que así se llama. Vamos a ver si me funciona. No, no me funcionó. Pero en un mapa, ¿cierto? Yo tengo el nivel del mar, tengo diferentes niveles, ¿cierto? Ya, aquí encontré uno, que me costó. Eso pasa por no conocer mucho de este tema. Ya, ¿se fijan? Aquí es lo mismo. Podría tener diferentes niveles y todo esto que nosotros estamos viendo acá, ¿por qué no menciono? Porque una muy buena idea para entender bien cómo funciona el voltaje, los circuitos eléctricos y cómo fluye la corriente, es imaginarse que todo eso es como, por ejemplo, un relieve. Era mapa de relieve, de hecho. ¿Cierto? Si yo, por ejemplo, digo que tengo mayor potencial, pensemos que tengo este nodo acá, a un potencial de 750. ¿Lo ven ustedes, cierto? Y tengo acá otro nodo que está a un potencial de 500. Olvídense de la corriente eléctrica, piensen simplemente en 750 y 500, como si fueran niveles de altura. Si yo tuviera, por ejemplo, líquido en este punto y yo lo dejo caer o lo dejo fluir, ¿hacia dónde fluiría? ¿Del de 550 al de 750? ¿O al revés? Al verde. ¿Cierto? De 750 a 550. Efectivamente, porque hay un mayor potencial, ¿no? Una mayor altura, ¿cierto? A uno de menor altura. Es lo mismo que estamos viendo con los estanques. ¿Ya? Y en este caso, en la Tierra se define el nivel cero como el nivel del mar, ¿cierto? Pero es una definición, yo podría definir lo que quisiera. Podría decir, no, mira, para mí 50 metros va a ser mi referencia. ¿Ya? Aunque no tenga mucho sentido, pero podríamos. ¿Ya? Así que ese es el punto que quiero llegar con el tema de la Tierra, ya que se usa como una referencia. Sin embargo, también, y con esto voy cerrando ya, porque estamos como a un minuto. Sin embargo, también la Tierra puede ser física. No sé si ustedes alguna vez han notado que los conectores que uno tiene, por ejemplo, para conectar un televisor, una impresora, tienen 3 pines de conexión. ¿Han visto? Uno es la fase, otro es el neutro, y el del medio generalmente viene a ser una tierra de protección, que en realidad lo que busca es lo siguiente, que cuando hay una circulación de corriente a través de, por ejemplo, algún otro elemento, a través del chasis de algún dispositivo, que esa corriente no fluya a través de la persona, sino que se vaya por esa línea. O sea, es una tierra de protección. ¿Ya? Todas estas son tierras, ¿ya? Pero por lo general lo que nosotros vamos a hacer en este curso es usar el sentido y la definición que se corresponde con una referencia, ¿ya? Y para terminar aquí les leo lo que dice. Dice, en el primer caso existe una conexión física de la Tierra a través de conductores y mallas en el terreno. La Tierra es un buen conductor y corresponde al potencial en el que nos encontramos los seres humanos. La conexión de tierra física se hace por razones de seguridad, ¿ya? Así como yo puedo definir, ¿cierto?, que
si yo pongo ese símbolo de tierra en un circuito, yo digo que esa tensión es 0, eso no implica que necesariamente sea 0. ¿Cuál es el valor 0, sí o sí, de potencial? Es la conexión a tierra. O sea, yo si pongo, por ejemplo, una vara con una malla enterrada directamente en la tierra, yo tengo la certeza de que ahí sí voy a tener un potencial 0. ¿Ya? Yo podría hacer una conexión eléctrica entre mi referencia y esa barra, y ahí mi tensión sí va a ser 0. En el caso que no hubiera conexión eléctrica, podría haber una diferencia entre ellas. ¿Ya? Voy a después a detallar eso un poco mejor. Quiero saber si se entendió más o menos la idea. Y si es así, ya, muy bien. De todas maneras, cuando nosotros vayamos viendo otros circuitos, le voy a ir remarcando más. ¿Ya? Por eso es que dice que puede ser física o virtual. ¿Cuándo es física? Cuando el nivel que yo definí como 0, arbitrariamente, está conectado físicamente al que realmente es 0. Ahí es una tierra física. Si es que es virtual, quiere decir que en realidad yo definí que era 0, arbitrariamente, pero no lo conecté. Así que él podría estar elevado, por ejemplo, 5 volts, podría ser 10, podría ser 20, podría ser mucho más. ¿Se fijan? Ya. Espero que un poco de todas las ideas que vimos le hayan quedado claras. Si no, me escriben en el foro consultas, ¿ya? Porque ahí yo voy a estar respondiendo. Recuerden que les comentaba que yo voy a responder como máximo en 24 horas, ¿ya? Pero yo voy a tratar de revisarlo varias veces durante el día para que cualquier duda que tengan la podamos resolver, ¿ya? Así que nos vemos el día miércoles. Espero que tengan un muy buen día. Cuídense bastante, ¿ya? Voy a subir la grabación también. Yo diría que en 30 minutos, si es que el internet no se pone un poco porfiado, pero para que aquellas personas que lo van a ver después también lo puedan hacer, ¿ya? Que estén muy bien. Chao. Igualmente, profesor, que tenga buena mañana. Disfrútela. Gracias. Que estén muy bien. Voy a parar la grabación. Nos vemos.